Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Vulneración institucional de derechos de los niños, niñas y adolescentes, que hace parte del ciclo de capacitación en derecho prevalente de los niños, niñas y adolescentes. Los adolescentes son personas en crecimiento y desarrollo. Son sujetos de derechos y objeto de protección. Son seres humanos en riesgo y en proyección, y de ellos depende el futuro de las nuevas generaciones. De su protección y formación dependen sus condiciones de vida propia, de sus familias y de la sociedad que integran en todas sus manifestaciones. Requieren también un tratamiento especial de la naturaleza protectora debido a la edad e imponiéndoles penas y sanciones de carácter especial. Por su falta de madurez física y mental, necesitan protección y cuidados especiales con el objeto que puedan tener una infancia feliz. Para lograr su pleno desarrollo, con miras a una vida independiente, lograr así su autonomía como ciudadanos, perspectiva enfatizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva 0C17 del 2002, de agosto del 2002. La conferencia de hoy tiene como propósito desarrollar el tema de la vulneración institucional de derechos de los niños, niñas y adolescentes, pese a los avances logrados en materia de infancia desde la ratificación de la Convención Interamericana de Derechos del Niño por nuestro país, la cual obligó al Estado a adecuar su legislación interna a instrumentos internacionales y a reconocer este grupo en la sociedad con sus derechos como sujetos de derechos, con la finalidad de otorgarles una protección especial, integral, considerándolos, respetándolos y confiriéndoles libertades conforme a la autonomía progresiva. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar de nuevo con la doctora María Julia Figueredo Vivas, abogada con estudios de doctorado en Historia, magíster en Derecho Comercial, especialista en Derecho Procesal, Civil y Contractual. Ha sido docente universitaria, es formadora de nuestra Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Actualmente se desempeña como magistrada de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Tunja y a su vez es presidente de esta misma corporación. Doctora María Julia, es un gusto tenerlo de nuevo con nosotras. Bienvenido, doctora. Tiene usted el uso de la palabra. Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes a todos los radioescuchas, ciberescuchas y quienes de alguna manera a través de medios electrónicos se vinculan a este sistema y programas o espacios de actualización, de reflexión y de maduración de ideas desde el conocimiento que enriquece, fortalece y libera. Mi saludo de siempre a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y mi reconocimiento, mi cariño y mi admiración por la doctora Gloria López, la señora presidente del Consejo Superior de la Judicatura. Agradezco mucho a Linda y agradezco a Javier, pues el espacio, el acompañamiento que dan en esta conferencia. Vamos a reflexionar el día de hoy sobre pues, un tema que suena un poco, si no fuerte, por lo menos llama la atención al plantear la vulneración institucional de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y es que pues yo quiero compartir con ustedes la idea de que el sistema no busca la restricción de derechos de los menores, sino que el sistema de responsabilidad penal adolescentes debe tener una coherencia en principio de convencionalidad, de bloque y de interpretación constitucional, de tal manera que cumpla su propósito, cumpla su finalidad y no decaiga en letra muerta y en simples planteamientos legales que no tienen un desarrollo en la práctica
y que quienes integramos o integran el Sistema Nacional de Responsabilidad Social no viabilizan a lo largo del proceso y con posterioridad al trámite mismo. Desde ya doy una reflexión que será con la que finalice, y es la concerniente a que lo que se necesita en este tipo de procesos y de acompañamientos es que los menores tengan y cuenten con las mejores oportunidades para reintegrarse a la vida y a la sociedad. En mi conferencia, pues voy a elaborar el tema de cuál es la respuesta institucional en el sistema. Me introduciré para presentar su justificación, advertir cuál es la normativa que lo rige, cuáles son los principios de interpretación, para luego hacer un análisis crítico a la posición que desde la academia, desde la doctrina y desde lo que veo en la cotidianidad en los procesos que llegan a los estrados judiciales, muestran la evidencia de la no respuesta adecuada institucional de los derechos de niñas y adolescentes. Pienso que al hacer estos planteamientos y llamar las cosas por su nombre, pues hacemos mejor una elaboración para tratar de suplir las dificultades que tengamos, las problemáticas, las barreras, los estereotipos, hasta las brechas en la manera de concebir, de ver y de atender el menor infractor, sin desconocer que detrás de cada menor infractor, en su mayoría, desde luego, con excepciones, hay una historia de vida trágica, de carencias, de dolencias, de dificultades, de desatención de Estado, de omisiones en el sistema de corresponsabilidad que predica la Constitución Nacional, y por los cuales ante la desescolaridad, ante la miseria, la pobreza, el hambre, el abandono, la falta de abrigo, la falta misma de integración a un hogar, lleva a que el menor resulte en una situación de riesgo que a su vez lo lleva a una situación de verse inmerso en el delito. Nuestra presentadora partía del planteamiento que yo hago, que los adolescentes, ¿quiénes son? ¿Cómo los vemos? ¿Cómo los leemos? Y pues son personas en crecimiento y en desarrollo, son personalidades en construcción, son proyectos de vida en formación, de tal manera que hay que mirar esos adolescentes con qué instrumentos, con qué elementos, con qué herramientas cuentan a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, cuáles son las oportunidades que se le dan para desarrollar sus habilidades, sus destrezas, para adelantar un proyecto escolar, para incrementar desde su formación escolar saberes que le permitan con posterioridad verse o incluirse en un sistema laboral que lo haga una persona autónoma. O por el contrario, ante la desescolaridad, ante el abandono familiar, el abandono estatal, la desnutrición, la falta de posibilidades, pues es lo que lleva a que cuando se desenreda de alguna manera la piola o la pita, lo que encontramos al punto de la causa como explicación de por qué el menor infractor, pues se encuentra toda una tragedia, una familia disfuncional, unas problemáticas de vida, unos rechazos escolares, una falta de integración y adecuada respuesta escolar docente, que pues desde la política pública no le ha permitido interactuar y no le ha permitido de alguna manera ser persona, ser reconocido como persona, ser reconocido como un sujeto en construcción. Por eso decimos que son sujetos de derecho y objeto de protección. Los niños, niñas y adolescentes son seres humanos en condición de vulnerabilidad, en condición de riesgo, son permeables, son manipulables, son direccionables, y en proyección de vida, pues depende cómo se los atienda, pues así mismo será el futuro suyo y el futuro de las generaciones que ellos promuevan, de la protección, de la formación, de la inclusión que se les dé, depende no solo la vida de ese niño o adolescente, sino el de sus familias, las familias que formen, el de la sociedad del cual hagan parte, en la que interactúen, y pues esto en todas sus manifestaciones.
Por eso digo que pues el objeto del sistema no es ni limitar ni eliminar derechos, sino rescatar al joven para una vida sana y productiva. Por eso precisamente se hace el planteamiento de que requieren un tratamiento especial. Estos procesos, todos los asuntos que tengan que ver con adolescentes no son una cuestión mecánica, de etapas, de fases, de intervenciones, de audiencias. Sea un restablecimiento de derechos por violencia intrafamiliar, sea un problema de alimentos ante un comisario de familia, ante un juez de familia, cualquier tema que tenga que ver con un niño, incluso en los procesos escolares, pues deben obtener una respuesta adecuada, una respuesta propicia, buscando visibilizarlo, buscando incluirlo y buscando fortalecer esos sujetos con una personalidad en construcción y en desarrollo. La naturaleza del sistema pues es una naturaleza protectora debido a la edad de los adolescentes. Lejos de requerir un tema de retribución en pena o de ley del talión, porque en últimas eso es un sistema retributivo, más bien obtenga un estado asistencial, un sistema tutelar de derechos donde pueda enfocarse, y pues el llamado y la razón de ser de esta charla, de este encuentro con ustedes es que revisemos quienes conforme al artículo 163 del Código de Infancia y Adolescencia hacemos parte del sistema para advertir si fiscales, si defensores de familia, si procuradores, si jueces, si todos quienes forman parte del sistema están dando una atención meramente formal, desde el marco puramente mecánico, institucional, desde aplicación de una norma sin interactuar con los criterios de interpretación de la norma. De ser así, estamos frente a una respuesta institucional de vulneración de derechos y no de restablecimiento de derechos y de recuperación del adolescente, como decía en un principio, para reintegrarse a la sociedad. En la misma dificultad que hay en no tener un procedimiento especializado, unas autoridades especializadas, unas instituciones especializadas para atenderlos a los adolescentes, hace que muchas veces el adolescente en el proceso penal de responsabilidad penal de adolescentes tenga incluso mermadas los derechos, la asistencia, la respuesta y la posibilidad que en un sistema para adultos, lo cual pues no guarda coherencia con la finalidad y los objetivos mismos del sistema, que buscan precisamente un sistema tutelar. Para lograr el pleno desarrollo y con una vida autónoma, una vida independiente, pues debe tenerse en cuenta las recomendaciones que se hacen desde los organismos internacionales y desde los fallos de los organismos internacionales. Miremos entonces, para comprender mejor y antes de entrar a mi fase de análisis crítico, pues a modo de recordación, y porque quienes concurren a esta conferencia, pues unos tienen claridad, profundidad, un vasto conocimiento en el sistema, pero hay personas que no. Esta invitación se extendió pues a autoridades de alcaldías, de comisarías, de personerías, que son quienes a nivel regional, incluso los profesores, los rectores, que son quienes de primera mano identifican una eventual comisión de delito, una infracción, una vulneración de derechos, y están en el deber de comunicarlo a la autoridad del sistema de responsabilidad penal, o del sistema de restablecimiento de derechos, o del Sistema Nacional de Protección Familiar. Y pues es que todos estamos llamados a conocer cómo funciona, cómo se integra, cuáles son las competencias del sistema de responsabilidad penal de adolescentes, porque pues desde otra perspectiva, si no se conoce, pues no se podría aplicar el principio de corresponsabilidad que plantea el artículo 44 de la Constitución Nacional al hablar del principio de corresponsabilidad. Y hago la prevención que, pues si bien en nuestra Constitución Nacional se dan estos reconocimientos de interés superior del niño,
pues esa inclusión en la Constitución nuestra, producto de la constituyente, no fue gratuita. Es que el Estado colombiano en su ordenamiento jurídico debe subsumir toda la legislación interna a las conquistas internacionales y reconocimientos de los organismos internacionales respecto de la protección de niños, niñas y adolescentes. Cuando el ordenamiento jurídico interno, en cualquiera de sus normas, en cualquiera de sus reglamentaciones, en cualquiera de las políticas públicas institucionales, contraría esas recomendaciones al marco de los derechos de los niños, las reglas de Beijing, las reglas de La Habana, las reglas de Tokio, pues entra en contradicción con el bloque de constitucionalidad y el llamado es a los funcionarios del sector administrativo, entiéndase Defensoría de Familia, ICBF, entiéndase comisaría, entiéndase personerías, pues para que se inapliquen, porque pues debe prevalecer las recomendaciones internacionales y que el Estado colombiano no solo desarrolle desde el punto de vista formal un marco normativo, sino que asigne los recursos, estos recursos cuenten con la mejor distribución, inversión, planeación y ejecución para lograr los fines propios del sistema. En Colombia hay muchísima corrupción y gran parte de la desatención a los niños, niñas y adolescentes, incluso en la primera infancia, tiene explicación en el inadecuado manejo de los recursos para el sistema. Bajo esta perspectiva, la lógica de comprender y recordar un poco, yo quiero hablar de cuál es el modelo. Si es un modelo inquisitivo, si es un modelo retributivo, como en la ley del talión, a un daño le doy otro daño, que es la pena y el encerramiento, o si tiene unas características distintas. Y la conclusión acá es que en tratándose de niños, niñas y adolescentes, pues el sistema es educativo, es tutelar. ¿Y tutelar qué quiere decir? De protección a los derechos de los niños por ser sujetos en condición de vulnerabilidad y con personalidades en construcción y en desarrollo. Si nosotros nos fijamos cómo se regula el sistema, así lo establece el artículo 139, 149 y 141 de la ley 1086, que más se conoce más en el medio judicial o en el argot judicial como el CIA, Código de Infancia y Adolescencia. El artículo 141 de esta norma integra al bloque de constitucionalidad todos los tratados sobre derechos humanos, de tal manera que hace parte del sistema normativo no solo lo que se desarrolla a nivel legal y constitucional, sino todo lo que incorpora y trae en beneficio de los niños, niñas y adolescentes, todo lo que se reconoce pues sobre el marco de los convenios y tratados de los derechos humanos. Pues al fin de cuentas son personalidades en desarrollo, pero son seres humanos en construcción mental, en construcción psicológica y en todos los aspectos. Así es de que pues esto se integra además en el artículo 178 y en el artículo 180 de la ley 1098 se explica bien la finalidad de las sanciones y allí se dice para mirar cuál es el modelo del sistema, pues que es protector, educativo, restaurativo. Y pues la pregunta es, revisemos si es el entendido, es el criterio con que estamos analizando, aplicando y es lo que mueve las respuestas que estamos dando para atender al menor infractor y lograr que asuma, se concientice del daño por el delito, pero al mismo tiempo restablecerle derechos y poder reincorporarlo pues a la sociedad. La finalidad del sistema pues es eso y las condiciones en la ejecución de sanciones en el sistema de que estamos hablando debe ser el de mantenerlo en el medio familiar, cosa que no se cumple. Y ahí ya empieza la respuesta inadecuada y la negación de derechos institucional al adolescente infractor. Hablo por Boyacá. En Boyacá no hay un centro de internamiento para niñas infractoras de la ley penal, de tal manera que deben mandarse a otro departamento. Y eso implica no solo un desarraigo, sino la separación del medio familiar. De por sí esto ya contradice en forma altamente negativa la funcionalidad de todo el sistema y a eso me refiero cuando yo digo que pues si hay una respuesta adecuada o no en el marco de estos delitos. ¿Cuáles son los destinatarios del sistema? Para los comisarios y para los personeros o para las alcaldías,
inspectores que se vinculen o secretarios de gobierno de las localidades retiradas a esta charla. Pues los destinatarios los establece la misma ley que regula todo el procedimiento, a quienes se ven inmersos y a quienes va dirigido el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. El artículo 139 y 167 decía, o de la ley Código de Infancia en adelante me referiré como CIA, habla que es para las personas que tengan entre 14 y 16 años al momento de cometer el punible. Se amplía de 14 a 16, pero se hace la diferenciación de 14 a 18, corrijo, pero se hace la diferenciación al momento de aplicar sanciones entre los de 14 a 16 y los de 16 a 18. La privación de la libertad en centro especializado se aplicará a adolescentes mayores de 16 años y menores de 18 años que sean hallados responsables de penas o delitos que tengan señalada una pena privativa de la libertad superior a los 6 años. Llamo la atención sobre este comentario de que tengan penas privativas de la libertad de 6 años, porque por mucho tiempo la suscrita por lo menos tuvo que salvar voto y a nivel nacional en las salas penales se entendía que como la pena era igual o superior a 6 años, la única respuesta del sistema debía ser la de privación de la libertad, sin detenerse a mirar aspectos de contenido teleológico, formativo, educativo, protector, sino desde un marco meramente objetivo y cuantitativo de la pena. Posición con la que, pues obviamente, se desconocían los derechos de los adolescentes. No se trata que en el proceso se premie al infractor, pero se trata de que se entienda la naturaleza del sistema, que se apliquen los criterios de interpretación, que se apliquen las recomendaciones de los organismos internacionales y que se aplique bloque de constitucionalidad. Afortunadamente, esa posición cambió y la ponencia de sentencia que se invocaba siempre con ponencia del doctor Patiño fue cambiada con la ponencia del doctor Luis Antonio Hernández Barbosa en los años 17 y en los años 18 en las sentencias SP 2159 y SP 3119 para incluir en una forma más progresista, civilizada, coherente con el sistema que pues no prevalecía en este tipo de casos y los aspectos o factores a ponderar al momento de escoger qué pena o qué sanción se imponía, no era solamente la privativa de la libertad, sino que se correspondían y aseguraban mejor la recuperación y el rescate de los adolescentes, otro tipo de sanciones, sin que ello significara que se deja en impunidad las conductas delictivas cometidas por menores de edad. En un siguiente paso, pues cómo se integra el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Lo establece el artículo 163, está escrito en la ley 1098, luego yo pues no me voy a extender refiriendo la extensa relación que se hace allí de entidades, autoridades que convergen en el sistema de responsabilidad penal, sino más bien invitar pues a que se conozca. El problema en Colombia en este tema y en muchos otros no ha sido de falta de norma, no ha sido de falta de regulación, ha sido de falta de claridad en el entendimiento, alcances, en objetivo, en la finalidad para dar un análisis bajo una interpretación sistemática e integrada con el bloque de constitucionalidad y con la Constitución misma. Desde un punto de vista de evolución en el marco histórico, normativo, de referentes internacionales, ¿cuál es la normativa que nosotros tenemos? Hay que mirar, pues, cuándo surgieron las normas, en qué escenario social, político, económico, cultural se dieron para comprender por qué la norma está dando mejores respuestas para restablecer derechos de la delincuencia juvenil. En 1948 se proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre. Ya atrás se había proclamado la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
que pues viene a fortalecerse con la Declaración de los Derechos del Hombre por la Asamblea General de Naciones Unidas, la cual alcanza y pues se extiende necesariamente, no tenía que decirlo, a los niños, niñas y adolescentes. Lo que pasa es que anteriormente a los niños se les miraba como sujetos doblegables, vulnerables y no como sujetos de protección y de reivindicación de derechos. El 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General de Naciones Unidas proclama la Declaración de los Derechos del Niño. Ya en forma específica se tienen en cuenta las condiciones especiales de vulnerabilidad de los niños. ¿Cuál es el aporte? ¿Cuál en progresividad de derechos y en materialidad de derechos en un derecho tutelar frente a los niños, niñas y adolescentes que representa la Declaración de los Derechos del Niño? Se tienen en cuenta las condiciones específicas de ellos y aquí se abre la puerta a un nuevo pacto social en donde los niños, niñas, adolescentes sean sujetos activos de ese nuevo pacto. Se eleva a una categoría, a un primer plano, no solo la exigibilidad jurídica, sino también político-social de los derechos. Es cuando se habla de prevalencia de derechos de los niños, niñas y adolescentes. En los artículos 2, 3, 6 y 12 de la Declaración de los Derechos del Niño se consagran los principios generales de no discriminación, el principio de interés superior del niño, el derecho a la vida y, ojo, importante subrayarlo, el derecho a la supervivencia y el desarrollo y el de la opinión del niño. Ser oído, cómo quiere vivir, qué quiere estudiar, cómo quiere planificar su futuro. El niño tiene derecho a ser oído y a su vez tiene derecho a ser oído en el proceso. De tal manera que los avances pues son significativos. Se suma a lo expuesto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que entró en vigor en diciembre de 1966. Pero fíjense ustedes, la respuesta en el Estado colombiano es tardía. En Colombia solo entró con la Ley 74 de 1968. Viene en una secuencia la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969. Y nuevamente Colombia en una forma tardía en la respuesta. En Colombia entra en vigor en julio 18 de 1978. Estos comportamientos de la subsunción de Estado en progresividad de derechos por organismos internacionales indica cuál es el interés del Estado. Si el Estado colombiano tiene un interés serio, real, que evidencia en acciones concretas para la protección de estas poblaciones en condición de vulnerabilidad, o si se queda en simples postulados legales, en postulados constitucionales que no tienen un desarrollo en la práctica. Y al hablar del Estado, pues hablo de las instituciones del Estado. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Defensoría Pública, la Procuraduría, la Judicatura, la Fiscalía, todos somos Estado y hacemos acá parte de un sistema de integración en el sistema de responsabilidad de adolescentes. Vienen luego unas reglas que pues algunos discuten, la fuerza vinculante. Yo considero que tienen fuerza vinculante y son de aplicación obligatoria, pero pues algunos discuten que pues su rango de alcance y de vinculatoriedad para el Estado, los Estados y el Estado colombiano, pues no es de alta exigencia. Como siempre, pues buscando no dar la mejor respuesta, sino otro tipo de interpretaciones. Y de ahí que se sostenga que en este tema, como en muchos otros, de vulnerabilidad de derechos y de poblaciones en estado de vulneración o en estado que requiere especial protección, el problema no sea normativo, el problema sea de entendimiento, de comprensión interpretativa y de aplicación en la práctica. Me refiero a las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores, que son las reglas de Beijing, adoptadas por la Asamblea General en noviembre de 1985. Luego vienen las reglas mínimas de Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad. Y es donde cuando se habla que la sanción
privativa de la libertad debe ser la última ratio. No es que primero lo encarcelo, lo encierro, lo coloco entre rejas y después miro a ver si había lugar a ello o no. La respuesta a los problemas, a los problemas sociales del Estado no puede ser desde el populismo normativo, ni desde el populismo normativo punitivo, ni desde el populismo carcelario. La construcción de sociedad y la respuesta a los problemas sociales no se da desde el marco del derecho penal, desde el marco de las penas y endurecimiento de penas, sino desde el marco de mejorar el acceso a la educación gratuita y de calidad, en fortalecer procesos de formación en los saberes para las personas que integran la sociedad, en la superación de la pobreza y en la generación de mejores oportunidades para toda la sociedad. Nosotros sabemos que de acuerdo a la regla Gini, el 1% de la población tiene el 90% de la riqueza en el mundo, que Colombia está en alto grado de inequidad y que maneja altos índices de pobreza y altos índices de desatención y de respuesta adecuada a nivel de formación, educación, inclusión a nivel profesional de nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Y pues ahí está en la Constitución Nacional, la protección de niños, niñas y adolescentes y la protección específica a los adolescentes. La reflexión es, ¿lo estamos cumpliendo? ¿Hay acciones concretas? ¿O pues luego limitamos a justificaciones que pues no tienen sentido y que evitan que la norma tenga un real de desarrollo? Bajo lo que acabo de referir, quiero precisarles a todos ustedes que en ese contexto normativo de convencionalidad, de bloque de constitucionalidad y de principios generales y del marco de derechos humanos, en ese contexto es que surgen los diferentes modelos de justicia juvenil. Conforman el modelo de justicia para niños, niñas y adolescentes y se promueven modelos y mecanismos de prevención. Hace que o se busca que se respete la dignidad del ser humano, se propicie la formación e integración a la familia y a la sociedad, tal como fue la filosofía y lo que se buscó con las reglas de La Habana y las reglas de Tokio a las que anteriormente hice referencia. Pero estos principios se recogen y se desarrollan en la legislación interna y específicamente en la más inmediata regulación del sistema, que es la Ley 1098 del 2006. Si ustedes revisan el artículo 44, 46, el artículo 8, el artículo 6 del Código de Infancia y Adolescencia, pues allí se da carácter prevalente al interés superior y a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entendido cómo surge el sistema, bajo qué marco normativo, ahora conviene revisar desde tal perspectiva y a mí me parece necesario comprender los fines de las sanciones penales y los criterios para su determinación. Le quedó muy difícil a las entidades, a la Fiscalía porque solicitaba la pena privativa de la libertad y a la Judicatura porque no veía ninguna otra opción al momento de mirar cuáles son los mejores criterios y resolver bajo un criterio punitivo, un criterio objetivo y no bajo un criterio integrado de factores que llevaban a determinar qué era lo que más conveniente, lo más útil, lo más necesario, cómo se cumplía mejor la función tutelar, el interés superior y el trato diferenciado de que tanto se tararea cuando se hacen los alegatos de conclusión en los estrados judiciales e incluso cuando se fundamentan casi que en forma genérica las argumentaciones de las sentencias y las diferentes providencias judiciales. Me parece que aquí corresponde un llamado a una mentalidad incluyente, una mentalidad abierta, a una justicia humana, a una justicia que responda mejor a las necesidades, a las problemáticas, a las ausencias y a los estados de vulnerabilidad en que se encuentran los adolescentes, al tratar el punto de las sanciones penales juveniles. De temas que desde el abordaje de la política criminal tienen gran relevancia, lo que motiva a revisar, a que todos revisemos los objetivos del derecho penal para adolescentes y su relación con el derecho penal para adultos.
Pues hasta ahora lo que se ha visto es que casi que en algunos procesos los adolescentes tienen menos garantías que los que tienen los adultos en el sistema de responsabilidad de adultos. Ya he explicado lo anterior, entendido cómo se integra el sistema normativo, el sistema, cuáles son los criterios de interpretación. Me parece que entro a un quinto punto y es entender y comprender el tema teleológico de las sanciones y su impacto como disvalor y limitación de derechos. Comprender el tema de la sanción como un castigo en operatividad con la función que cumple y la finalidad que se busca en un sistema diferenciado donde prevalece el interés superior del menor y al mismo tiempo cumple un fin, un rol pedagógico. La pregunta acá es si esos objetivos se están cumpliendo, si se facilita la enmienda, la corrección, la inclusión social y si a partir de esta experiencia un tanto negativa para los adolescentes, ellos pueden construir proyectos estructurados de vida. Si el Estado colombiano, a través de las autoridades e instituciones que que integran el sistema, brinda o no institucionalmente programas, asistencia, seguimiento, apoyo o si simplemente judicializa de forma tardía, de forma inadecuada, si la respuesta teleológica no se evidencia y si además no hay un acompañamiento una vez que se concluye el proceso. Si se permite durante el desarrollo del proceso reincorporarse a una vida escolar, habilitarse para una vida laboral y de alguna forma restablecer derechos para la integración social y familiar. Yo hago el llamado sobre estos temas porque ¿qué es lo que se veía? Una inclusión tardía y una respuesta tardía del sistema y una imposición tardía de la sanción o de la pena que ya no cumplía el fin pedagógico. Un ejemplo simple. El niño a los 14 años tenía relaciones sexuales con su compañerita de 14 y se le punibiliza por actos sexuales abusivos y además viene y se le imputa no a los 14 años, sino se le imputa a los 16, se le presenta o se le llama juicio a los 18 y el juicio se desarrolla a los 21 cuando ya está terminando la universidad y se le saca de la universidad porque decirle esto tiene una pena superior a los 6 años, la pena es privativa de la libertad. Pues esa respuesta tardía es una respuesta institucional inadecuada y en vez de ser una justicia tutelar, entra a haber una respuesta institucional de vulnerabilidad de derechos. A esos son los aspectos que nos corresponde cuando tratamos estos asuntos, hacer un mea culpa institucional, mirar cuáles son nuestras realidades, cuál es la forma como la actitud frente al sistema y de esta manera pues poder manejar con mayores elementos de juicio y en mayor coherencia con el sistema los aspectos. Y es que en temas de delincuencia juvenil lo que prevalece no es una sentencia ejemplarizante. No es como en algunos medios o en algunas entidades se escucha que le caiga todo el peso de la ley y se le abandona, sin haberlo oído, sin haber mirado qué pasó, sin garantizarle una defensa, sin garantizarle sus derechos, sin permitirle al menor infractor comprender su responsabilidad, sin que pueda asumir el daño que causó a la víctima. Y lo que se pretende es que asuma esa responsabilidad, que comprenda el daño que hizo, pero al mismo tiempo bajo criterios de una justicia no retributiva, sino tutelar, poder superar las secuelas que deja a nivel psicológico, de autoestima, el encierro y en muchos casos el señalamiento, la exclusión social y en muchos otros casos el señalamiento y la exclusión familiar. Estos asuntos destruyen familias, desintegran familias y además destruyen la construcción de personalidades en desarrollo como son los adolescentes. ¿Por qué? Todo depende de la comprensión, los objetivos del sistema y las respuestas institucionales dentro de los procedimientos que son necesarios.
por lo que resulta en un todo necesario revisar cuál es la función, la finalidad, tanto del sistema de responsabilidad penal para adolescentes como de la sanción. Pienso que se justifica aquí mirar, perdón, si es un sistema retributivo, pues el marco de interpretación y aplicación debe ser el de, no este, sino el del principio educativo, como el orientador de los trámites y de las sanciones. Ya es suficientemente agresivo para ser más cruda, violento para un adolescente, el tener que asumir la judicialización, la vinculación al escenario del proceso, de las audiencias, lo que conlleva el escenario propio del marco punitivo penal, escenarios que pues no son gratificantes, no atienden un criterio diferenciado del sistema, sino que más bien es reductor de derechos y de posibilidades. Por supuesto, el entendimiento de estos análisis depende de la mirada, de los sesgos, de las prevenciones, de los prejuicios, de las taras de algunas personas, de algunas autoridades y los señalamientos que tengan quienes hacen parte y operan el Sistema Nacional de Adolescentes, incluyendo el Sistema Nacional de Protección Familiar. Pues de allí viene la asistencia social, tanto de la Defensoría de Menores, cuya presencia es imprescindible en el proceso. Eso tiene una significación bastante grande, que es protector de los derechos de los niños y adolescentes, cuya presencia es imprescindible, y del equipo interdisciplinario en general. Cabe aquí hacer una revisión de cuál es la idoneidad, la formación, la disposición, la actitud de quienes convergen a estos escenarios en representación de las autoridades e instituciones. Por ejemplo, a nivel de fiscalía, si se cuenta con fiscales especializados, formados en responsabilidad de adolescentes, o si los mismos fiscales que atienden el sistema de adultos son los que atienden el de adolescentes, caso en el cual no establecen unas diferencias serias en el manejo, en el discurso, en la integración normativa, en la asesoría, en la asistencia y en la propuesta de medida y de sanción. Igual sucede con la Defensoría Pública. Hay defensores formados, especializados, expertos, con una actitud y una disposición especial para un sistema especializado como es este, pues la respuesta la darán ustedes. En algunos casos sí, en muchísimos otros no. Las personas que se asignan para acompañar al menor infractor tienen las capacidades o simplemente le dicen acepte cargos. Y con eso pues la sanción es otra, porque se mira un acto de contrición, cuando pues los hechos serían muy defensibles. Si se tiene disposición para dar, además de asesoría legal, acompañamiento al joven y a su familia, acompañamiento no solo durante el trámite del proceso, sino es que un niño que ha sido encerrado sale desorientado, se le da acompañamiento posterior para una reintegración a la escuela, a la formación profesional, a la formación laboral, a su familia, o simplemente pues se le deja y se le abandona a su suerte. Otra pregunta es cómo se maneja el equipo, quién controla los centros de internamiento, quién supervisa, con qué criterios, qué condiciones tienen esos centros de internamiento, si son adecuados o no, o si, como nosotros conocemos en la evolución de la historia, todo lo que llamábamos los hospicios, que eran pues cualquier otra cosa menos centros de orientación y de reeducación, que eran allí el destino obligado a huérfanos y huérfanos menores de 15 años, o aquellos a que sus padres no podían sostener debido a sus bajos recursos. Esos sitios expresaban el abandono y la constante violencia contra quienes no tenían familia. Es decir, que además de pobres y sin familia, pues él ya llevaba allí donde eran desconocidos todos sus derechos.
desconociendo los derechos que les pudieran corresponder por su condición. Yo me pregunto hoy cómo son atendidos los niños que son declarados en estado de adopción y cómo de adoptabilidad y cómo se manejan los procesos de adopción. Hay casos en que se sustraen niños de hogares y de familias que los desearon, que los abrigaron y que les restablecieron derechos para luego volverlos a reintegrar a un ambiente hostil. Pues por supuesto, son casos a revisar, son posiciones a analizar, es la forma como se han tomado las decisiones sobre todos estos temas. Planteamientos que llamo a revisar para mirar cuál es la actitud frente a la pobreza, cuál es el trato que se les da a los niños y a las niñas. Por ejemplo, en esta época de pandemia, los niños están afectados en su sanidad mental, tienen un vacío inmenso en educación, un vacío inmenso en posibilidades deportivas, culturales, y se ampliaron las brechas de pobreza. Y pregunto aquí, ¿cómo los vamos a recuperar? ¿Cómo vamos a superar esos vacíos desde la institucionalidad, desde la política criminal? ¿O simplemente pues es un asunto de planificación en el papel o desde el abordaje de propuestas más bien serias que tengan una realización práctica, que en verdad respondan y se correspondan con las necesidades de los conflictos juveniles y de los cuestionamientos de estos niños? Como ven, en los 5 minutos que tengo para complementar mi tiempo, yo tengo más preguntas que respuestas. En este punto les invito a hacer un recorrido por la historia para ver cómo primero se crearon hospicios, luego orfelinatos, después centros o escuelas de reforma correccionales, centros creados en 1703, hace 3 siglos, por el Papa Clemente XI, que fundó en Roma la primera cárcel de menores. Se dio así vida a los correccionales, que eran centros criticados por el hacinamiento, la inadecuada alimentación, la rígida disciplina, el enclaustramiento y los duros castigos. Y pregunto, ¿será que nosotros nos quedamos con esos centros que se crearon en 1703 y que llamábamos correccionales? ¿O será que hoy en día los centros de internamiento corresponden a lo que el sistema realmente necesita? Para concluir, pienso que lo que corresponde es enfrentar las problemáticas de los jóvenes infractores a partir de la posibilidad de imponer una pena, a la posibilidad de imponer una pena no como única respuesta, por supuesto, sino un esquema tutelar con restricción de derechos, pero en todo caso educativo, pedagógico y diferenciado, que es lo que se corresponde con la Ley 1098 del 2006. Con el artículo 44 y 45 de la Constitución Política, donde se habla de prevalencia de derechos, incluso prescindiendo de exigencias procesales que llegaran a demostrar que el menor se encuentra en una situación grave e inminente de peligro, que podían confrontar una franca vulneración de derechos a la vida, a la salud, a la educación y a la familia. En fin, este es un tema de principio de dignidad y de derechos constitucionales de los niños. Así se desprende de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General, que trata sobre el reconocimiento de vulnerabilidad de los niños y las niñas, sobre sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales como elementos integrantes de un conjunto, los cuales constituyen un mínimo necesario para la supervivencia y el desarrollo. Así es de que no se trata de vivir de cualquier manera, de supervivir, de sobrevivir de cualquier manera. No es una supervivencia simplemente, se trata de un estado de recuperación. Si el niño, por ejemplo, está bien alimentado, pero no tiene acceso a la educación, al deporte, a la cultura, pues no, si no se le ampara de la explotación laboral y de cualquier forma de abuso, o puede decirse que está desprotegido. Además, que debe reconocerse que un niño tiene una serie de necesidades que evolucionan y cambian con el tiempo. Los niños van creciendo, van cambiando sus gustos, sus prioridades, sus necesidades. Finalmente,
Si miramos el marco de integración de instrumentos internacionales en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes y bloque de constitucionalidad, encontramos que la legislación es prolija, es adecuada, la legislación, pero en la práctica la interpretación y aplicación se reduce a criterios punitivos, retributivos, que no deberían concurrir al escenario en tratándose de adolescentes. Basta con entender que es la justicia, que no es la justicia retributiva, y si en el soporte histórico se miró desde la ley del talión, hoy debe mirarse con un criterio pues tutelar, educativo, protector. Pensemos en un joven que infringe la ley penal en el ejemplo que les di a los 14 años. En 30 segundos para decir que yo no discuto y pienso que en estos temas a nivel académico, que es este espacio, a nivel doctrinario, no está en discusión la necesidad de colocarlos, de colocar a los adolescentes infractores en unas condiciones controladas por el Estado. Pero las condiciones actuales en que en Colombia se impone la medida no es eficiente, no es eficaz, ni es un instrumento adecuado para educarlo. Simplemente se le encierra para que no delinca más, para quitar el problema de la calle, de la casa, de la sociedad. Se le encierra. ¿Y cuál es la respuesta a la realidad que vemos? Que el niño sale de los centros de internamiento, y digo niño porque es que todo menor de 18 años lo es, en condiciones más precarias de las que entró. Por lo que me pregunto si es que el Estado y la sociedad no tienen interés en la recuperación de sus adolescentes, de sus jóvenes, de sus niños, para una vida útil, autónoma y productiva. La respuesta institucional no se limita a suscribir tratados, a proponer y sancionar leyes, a desarrollar desde el marco meramente formal política pública integradora en responsabilidad para adolescentes, a promover tratados, leyes y programas de política pública, sino a que tenga un desarrollo efectivo. Agradezco mucho y me permito recordarles que el sistema está, como empecé, para darles a los menores mejores oportunidades de reintegración a la sociedad. Los niños son nuestro presente. El aula, el deporte, es lo que debe ocuparlos. Un niño feliz será un adulto productivo y un padre responsable. Muchas gracias. Te cedo la palabra, Mónica. Muchas gracias, doctora, y vamos al fragmento de preguntas. La primera, doctora, ¿cuál es la naturaleza y estructura actual del sistema de responsabilidad penal para adolescentes? Bueno, ya lo expliqué, está por principio de convencionalidad, por bloque constitucional y por la ley 1098 de noviembre 8 del 2006, es tutelar, es garantista, es protector, es educativo, exige un trato diferenciado, incluso en el artículo 6, en el artículo 140, 141, se hacen prevenciones especiales, y en la norma que remite al procedimiento del sistema penal acusatorio hace la prevención y la reducción, que todo aquello que contravenga y contraríe los presupuestos del sistema diferenciado y especial de responsabilidad de adolescentes, pues no debe aplicarse para que tenga coherencia real el sistema. Pues la norma lo dice. El asunto y la pregunta es, como lo dije, pues si en la práctica lo aplicamos, si en las comisarías de familia las personas que están al frente de esas entidades manejan en una forma adecuada los problemas de violencia intrafamiliar, si a nivel de colegio se da una adecuada instrucción en valores, en ética, en construcción de país y en construcción de ciudadanía, en construcción de mejores seres humanos, si a nivel de política pública regional, educativa y nacional, en el sistema de protección familiar se da inclusión a todo este tipo de propuestas, y si se desarrollan. En conclusión, es tutelar, es de restablecimiento de derechos, es educativo y es diferenciado. Mónica. Doctora María Julia, segunda pregunta. ¿En la práctica hay una respuesta y manejo institucional adecuado para la recuperación del menor infractor? Pienso que no.
con algunas excepciones. Los centros de reclusión no son medios de recuperación. No se superan allí las falencias con las que los chicos llegan, sino que se intensifican. Por lo que la respuesta a la pregunta es que el sistema no funciona. Una respuesta institucional adecuada exige recursos para atenderlos, para viabilizarlos y darles a esos recursos un manejo transparente, lo que en la práctica no se da. Miremos todo lo que está pasando, que ocupa a los titulares del país en este momento. El tema de conectividad para la educación de los niños más vulnerables. Si los niños en general ya están en un estado de vulnerabilidad, con mayor razón los niños del campo, de las escuelas rurales, estas cosas de corrupción, de pérdida de recursos, de respuesta institucional, debe darse con una mayor corresponsabilidad, con un mejor control, con una política pública más seria, más transparente, más ética en su manejo. Al modo de ejemplo, pues miremos cualquier centro de reclusión, por decir algo, Piedecuesta. ¿Cómo es la atención allá a los adolescentes? ¿Cuenta con los espacios? ¿Cómo son sus instalaciones? ¿Qué alternativas ofrece? ¿Cómo se corresponde con la fundamentación del sistema diferenciado? ¿Cómo se evidencia si hay o no recuperación? Porque pues al parecer, dentro de lo que yo he podido preguntar, es un centro donde pues se corre más el riesgo de delinquir y de sufrir más agresiones adentro que afuera. Esto no es una generalidad y habría que mirar y revisar con mayor responsabilidad en un deber de análisis, porque pues en tema de adolescentes ellos no hacen parte del sistema carcelario nacional del IMPEC. Pero pues cómo se está manejando. Ya expliqué que en Boyacá no hay centro para atender las niñas infractoras. Entonces el modelo yo pienso que no atiende la función pedagógica, pues no están allí los talleres que formen saberes y den una posibilidad de vida laboral incluyente, no se ofrecen elementos de educación formal de calidad que les permita salir e integrarse a una vida, tener enmienda de vida y convicción de no reincidencia, pero al mismo tiempo con la esperanza de que tendrá mejores oportunidades. Por eso propongo revisar el sistema, revisar las omisiones de respuesta, la omisión y falta de acompañamiento al terminar la ejecución de la sanción, más allá de las simples asistencias de las autoridades en una forma mecánica a las audiencias. El joven, como yo dije, sale desorientado, es presa fácil de la reincidencia, más cuando tiene que regresar a veces a ambientes tóxicos, a ambientes familiares disfuncionales. El Estado no se ocupa de hacerle otro tipo de acompañamientos, de retirarlo de un ambiente o de un vecindario hostil y tóxico que le ofrezca cambios serios en su vida y en su proyecto y proyección personal. Yo pienso que pues son muchos los aspectos que realmente en una labor de campo, de extensión a territorio, de extensión a provincia, de expansión a los pueblos y de expansión al sector rural, pues hay que mirar con mucho cuidado. Y todo termina donde empieza. ¿Qué clase de educación tenemos? ¿Qué inclusión a la educación hay? ¿Cuál es el manejo que se da a nivel docente? ¿Cuál es la calidad de los docentes? ¿Qué orientación se les den valores? ¿Qué inclusión hay en los escenarios académicos de los saberes para unas labores útiles y productivas futuras? Por ejemplo, cómo se desarrollan los institutos agrícolas que se forman a los estudiantes, sobre todo el sector rural. Colombia es rural, Colombia es agrícola, Colombia es pecuaria. ¿Cuál es el grado de instrucción que se tiene? Es que esto no es solamente cuando el niño ya es infractor que debe darse una respuesta, es prácticamente desde una sexualidad responsable, una educación en sexualidad, una orientación en ética, en valores. Son muchos los temas al alcance que nosotros debemos revisar y que pues si encontramos omisiones a nivel de directores de grupo, de rectores, a nivel de escuelas, sus profesores tienen una actitud de disposición, de acompañamiento, de abrigo, si se quiere, porque pues cuando la mamá y el papá tuvieron que irse a trabajar para tener mejores condiciones de vida, el Estado pasó a ser asistencialista. Pero asistencialista ¿en qué condiciones? Garantizar la educación no es garantizar una matrícula, es garantizar muchos otros aspectos para que haya una educación
de calidad, con innovación y emprendimiento. Si falla la educación, está fallando la posibilidad de desarrollo del país y de las personalidades en desarrollo, que son nuestros niños, niñas y adolescentes. Yo siempre reviso quién dirige la educación en un pueblo, quién dirige la educación en mi municipio, quién dirige una entidad universitaria, pues porque la mentalidad, la disposición, la inclusión en valores, en progresividad de derechos humanos que tengan quienes dirigen las entidades educativas y todas las otras, depende de la forma como se proyecta la inclusión social, cómo se supera la pobreza, cómo se mira y se analiza la exclusión y la inequidad social. Un agradecimiento muy especial de nuevo, doctora María Julia Figueredo, por acompañarnos hoy, por su clara y ponderada explicación sobre la importancia de proteger estos derechos fundamentales precisamente de los niños, niñas y adolescentes, como ese grupo de población especial vulnerable ante las agresiones provocadas por las instituciones y demás miembros de la sociedad. También, doctora, por generar estas reflexiones, qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, qué es lo que podríamos hacer, cómo construir escenarios de recuperación, como lo dijo, de rescate y no simplemente de cumplimiento de sanción. Y es que el joven infractor normalmente le antecede en su concepción nacimiento, crianza, historias de conflicto familiar, de carencia de exclusiones en oportunidades de ingreso, permanencia escolar, carencia de vivienda, de alimento, de muchas cosas tal y como nos lo acaba de describir. Gracias por sus reflexiones, doctora, y por estar de nuevo aquí en la Escuela Judicial. No, gracias a ti, Mónica, quienes hacemos parte del Estado, debemos tener este tipo de reflexiones, no para que se queden en ese terreno de la reflexión, sino para mirar cómo desarrollamos acciones concretas y cómo corregimos eventuales omisiones en las que estemos incurriendo. Así es de que muchas gracias a la escuela, gracias a ti, gracias a todos. Espero no dejar respuestas porque pues se trata aquí es de dejar preguntas y de generar inquietud y para que se revisen cosas. Muchas gracias, doctora. De igual forma, a los servidores y servidoras judiciales y todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Una feliz tarde para todos.